la vi allí, brillando con su lujoso vestido, irradiando confianza en ese desfile como si el mundo girara en torno a ella. El ambiente vibró con el sonido de luces, destellos, voces que murmuraban sobre su belleza y éxito. Pero mientras todos los ojos la admiraban, mi mirada estaba fija en otra cosa, en algo que parecía invisible para los demás, pero que para mí era abrumadoramente real. Sostuve la carta de divorcio en mis manos, sintiendo el peso de cada palabra, cada línea que representaba la devastación de años de promesas incumplidas, momentos robados y mentiras encubiertas. Me acerqué a ella, observando su forma de caminar por el escenario como si fuera intocable, como si nada pudiera amenazar su perfección. Ella sonrió, saludó a la gente que la rodeaba, absorbiendo su admiración con cruel naturalidad. Cuando nuestros ojos finalmente se encontraron, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, antes de recuperar su máscara de confianza en sí misma. Sabía que esa fracción de segundo fue el reconocimiento de que algo estaba a punto de suceder. Y así fue. Simplemente no de la manera que ella pensaba. Intenté recordar el principio. Cuando todo parecía tan simple, tan inquebrantable. Ese amor que nos hizo creer que nada, ni nadie, podría separarnos. Esos días en los que las horas pasaban volando cuando estábamos juntos, riendo, compartiendo sueños y construyendo algo que parecía eterno. Y, poco a poco, todo cambió. Pequeñas ausencias, excusas poco convincentes, mensajes en el móvil que escondía. Creí que era cansancio, trabajo, estrés. Nunca imaginé lo que realmente había detrás de esas noches vacías, de las ausencias que se hicieron frecuentes. Una noche, llegó a casa y olió otro perfume. Era un aroma sutil, pero para mí, una frase. La enfrenté, con cautela al principio, pero sus respuestas se volvieron cada vez más evasivas. «Estás imaginando cosas», dijo, su tono lleno de impaciencia. Pero sabía que algo andaba mal. Esa intuición incómoda me estaba devorando por dentro, cada vez más fuerte, cada vez más imposible de ignorar. Hasta que llegó la confirmación. Un mensaje olvidado en su teléfono que llegó como una bofetada, una confesión silenciosa de traición. No fue solo una amistad, ni una simple conversación casual. Había una profundidad, una intimidad que nunca debería haber existido entre ellos. Me invadió una ira silenciosa, una angustia que me dejó sin aire y casi me paralizó. Mientras continuaba observándola, mis pensamientos volaron hacia cada detalle de los últimos meses. Los planes que hice para nuestro futuro, los sacrificios, las concesiones. Todo esto tirado al suelo, pisoteado. Sentí que se me encogía el pecho al recordar cuánto confiaba en ella, cuánto me dedicaba. Y ahí estaba yo, con esa carta en la mano, esperando el momento adecuado para terminar con lo que una vez creí que era mi vida. A medida que avanzaba el desfile, las risas, los brindis, los saludos se mezclaban con el sonido ahogado de mis propios pensamientos. Hasta que llegó el momento. Caminé hacia adelante, ignorando las miradas curiosas de la gente a mi alrededor. Ella me vio y por un segundo su sonrisa desapareció por completo. Extendió su mano, tratando de arrinconarme, pero la detuve y le entregué la carta sin dudarlo. «¿Qué es eso?», preguntó en un susurro ronco, sintiendo ya el desastre. «Es el final», respondí, mi tono más firme que nunca. «Para mí, moriste». Abrió la carta con manos temblorosas. Cada palabra parecía pesar toneladas mientras leía, con los ojos muy abiertos y su rostro convirtiéndose en una máscara de conmoción y desesperación. Intentó decir algo, intentó justificarse, pero yo me limité a mirarla impasible. Su desesperación crecía a cada segundo, pero yo ya había tomado mi decisión. Cada lágrima, cada palabra de arrepentimiento que intentó susurrar, ya no significaba nada. En ese momento se dio cuenta de que el control que creía tener sobre mí, sobre nuestra historia, se había roto. Y por primera vez vi miedo en ella. Un miedo que iba más allá de la pérdida de una relación, era el miedo a perder lo que ella consideraba intocable. Los ojos de los invitados comenzaron a volverse hacia nosotros, pero yo me mantuve firme, dejándola enfrentar las consecuencias de cada elección que hizo, de cada mentira que me dijo. Ella lo intentó todo. Suplicó en voz baja, aferrándose a mi brazo, pidiendo una oportunidad, prometiendo cambiar, diciendo que todavía me amaba. Pero para mí esas palabras fueron solo ecos de una farsa.
Sentí que, al traicionarme, ella no solo destruyó nuestra relación, sino que vació todo lo que había construido en su vida. Cada excusa que ella dio, cada argumento, fue solo otro ladrillo que se desmoronaba en nuestra historia. Mientras intentaba revertir lo irreversible, vi su mirada vacilar y su expresión de desesperación evolucionó hacia algo que no esperaba. El miedo dio paso a algo oscuro, algo que nunca antes había visto en ella. Era como si, al darse cuenta de que nada la salvaría, estuviera dispuesta a jugar la última carta, el último golpe. Pero lo que ella no sabía era que yo ya estaba preparado para cualquier cosa. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias y están creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas, desintegrar familias y dejar profundas cicatrices. Prepárate para una intensa historia llena de giros y vueltas, donde cada detalle expone el devastador impacto de la infidelidad. Respira hondo, y disfruta de este impactante viaje. En una tarde de invierno en la ciudad de Madrid, donde el sol caía perezoso sobre las concurridas calles, Vicente esperaba ansioso a su esposa, Lara, para otra noche que prometía ser memorable. Vicente fue un hombre conocido por su dedicación y minuciosidad. Cada detalle de su vida y carrera fue planeado con precisión, desde los proyectos que emprendió hasta los momentos que pasó con Lara. Creía que el verdadero amor residía en la construcción diaria, en los pequeños gestos de cariño y en la fidelidad sólida e inquebrantable. Su relación parecía construida sobre bases firmes, y Vicente se enorgullecía de decir que no pasaba un día en el que dejara de admirarla. Los ojos de Lara, siempre vibrantes y llenos de curiosidad, fueron para él una fuente de inspiración. Lara, por su parte, tenía una personalidad dinámica y cautivadora, lo que la convirtió en una figura destacada en el mundo de la moda. Como diseñador de moda en ascenso, su carrera floreció rápidamente, atrayendo atención y reconocimiento. Con un talento natural para crear piezas que desafiaban las convenciones y al mismo tiempo capturaban la esencia de la sofisticación, Lara era admirada por todos los que la rodeaban. Su trabajo requería viajes frecuentes, largas jornadas y, a menudo, compromisos con cenas de negocios o eventos de la alta sociedad. Pese a ello, siempre lograba sacar tiempo para Vicente, ya fuera para cenar en casa o para compartir una copa de vino mientras hablaba de sus ambiciones y sueños. Su matrimonio fue admirado entre amigos y colegas. Había algo magnético en su conexión, una llama que parecía inextinguible. Vicente recordó la primera vez que sus miradas se cruzaron, en un evento casual. Ella parecía irradiar una energía que lo capturó al instante y, a partir de ese momento, supo que haría cualquier cosa para mantenerla a su lado. Se dedicó a su amor con la misma disciplina que aplicó a todo en su vida, creyendo que, con Lara, había encontrado su otra mitad. Con el paso del tiempo, Vicente se dio cuenta de que la carrera de Lara le exigía cada vez más. Los viajes se hicieron más frecuentes y el trabajo se volvió más intenso. Él no se quejó, o de hecho, admiraba su dedicación, lo mucho que se entregaba a cada pieza que creaba, como si cada costura fuera una extensión de su alma. «Estoy orgulloso de ti», dijo, tomándole la mano durante las raras cenas que lograron tener juntos. Lara sonreía, pero había una leve sombra en sus ojos, algo que Vicente ignoró creyendo que era solo cansancio. Sin embargo, la distancia empezó a pasar factura. Vicente extrañaba los momentos sencillos que compartían, las conversaciones de todo y nada, las risas espontáneas. Empezó a notar que, algunas noches, ella regresaba tarde a casa, luciendo distante, como si estuviera atrapada en un mundo al que él no tenía acceso. En uno de sus aniversarios de boda, preparó una cena especial, con todo lo que sabía que a ella le encantaba. Lara llegó cansada, pero hizo un esfuerzo por sonreír y le agradeció el cariño. «Siempre me sorprendes, Vicente», susurró ella, besándolo suavemente. Aún así, Vicente no pudo evitar sentir que ella solo estaba ahí en cuerpo, como si su mente estuviera en otra parte. Las semanas se convirtieron en meses y su rutina se adaptó a esta nueva realidad. Vicente intentó buscar la manera de reactivar la conexión entre ambos, organizando pequeñas escapadas al campo y salidas al aire libre en los días libres de Lara. Pero siempre había algo que la llamaba a volver al trabajo, una cita urgente, un cliente importante. Estaba agradecida por los esfuerzos de Vicente, pero su mente siempre parecía distante, sus pensamientos en algún lugar al que él no podía llegar. Por momentos,
Lara mostraba una añoranza melancólica por los tiempos en los que el trabajo aún no era tan exigente, cuando los dos podían disfrutar sin prisas, sin interrupciones. Vicente escuchó estas confesiones con una punzada de dolor, preguntándose si era un reflejo del peso de su carrera o algo más. Pese a ello, él se mantuvo firme, creyendo que esta etapa era temporal y que, pronto, encontraría un equilibrio entre el éxito y su vida personal. Vicente no se limitó a observar la vida de Lara desde la distancia. A menudo lo invitaban a acompañarla a eventos, pero notó que, con el tiempo, las invitaciones comenzaron a disminuir. Es una cena exclusiva, solo para los directores, explicó. Pero sabes que me encantaría que estuvieras conmigo. Él aceptó, entendiendo que su carrera requería cierto grado de privacidad y profesionalismo. Sin embargo, en noches como esta, sentía el peso de la soledad, la sensación de estar en los márgenes de un mundo que una vez habían construido ambos. En una de estas ocasiones, Vicente decidió sorprenderla con un ramo de flores, acudiendo al estudio donde Lara pasaba largas horas en vísperas de un importante desfile de moda. Al llegar, la observó desde lejos mientras ella guiaba a su equipo, su mirada decidida y su sonrisa que tanto lo encantaban. Cuando finalmente lo vio, corrió hacia él, sorprendida y feliz por la inesperada visita. «Siempre eres tan impredecible», comentó ella, riéndose mientras él la envolvía en un fuerte abrazo. Sin embargo, había algo en esa sonrisa que se le escapaba, una fragilidad que Vicente prefirió ignorar, temiendo que fuera solo fruto del estrés previo al suceso. Los preparativos del próximo desfile ocuparon aún más intensamente a Lara, y Vicente, una vez más, asumió el papel de compañero comprensivo, siguiendo desde lejos sus avances y logros. Sabía que el desfile sería un hito en la carrera de Lara y, por eso, planeaba estar allí, en primera fila, para apoyarla. Ella dudó en aceptarlo como invitado, sugiriendo que tal vez sería un evento más restringido y corporativo, pero él insistió afirmando que no perdería la oportunidad de verla brillar por nada. El gran día, Vicente llegó temprano al recinto, sintiendo una mezcla de ansiedad y orgullo al observar el movimiento detrás de escena. Lara lucía impecable, envuelta en un aura de seguridad y sofisticación que cautivaba a todos a su alrededor. Ella pasó junto a él rápidamente, susurrándole un agradecimiento por su presencia y luego se alejó, cautivada por la prisa y la energía del evento. Cuando comenzó el desfile, Vicente la miró con una mezcla de adoración y anhelo, como si cada movimiento de ella en el escenario fuera un recordatorio de lo que habían vivido juntos. Él sonrió, complacido de ver el reconocimiento que ella merecía, pero al mismo tiempo sentía una sombra de inquietud que no podía explicar. Sus pensamientos oscilaban entre el orgullo y un ligero malestar, intuición que prefería ignorar. Los aplausos resonaron por toda la sala, y Lara mostró una expresión de éxtasis, de triunfo, que parecía reafirmar cuanto había logrado con esfuerzo y sacrificio. Pero, mientras el público aplaudía de pie, Vicente notó cierta distancia en sus ojos, como si el brillo de su victoria no fuera suficiente para llenar el vacío que traía consigo. Se preguntó hasta dónde estaba dispuesta a llegar ella para lograr lo que quería, y hasta dónde él mismo podría soportar la distancia que se estaba formando entre ellos. Con el evento llegando a su fin, Vicente se dio cuenta de que aquel desfile representaba más que un hito profesional para Lara. También fue un punto de inflexión en su relación, un momento en el que él sintió, por primera vez, que el éxito de ella los separaba más que los unía. Cada detalle, cada aplauso, era un recordatorio de que, poco a poco, ella parecía pertenecer más al mundo que creó que al amor que los unía. Pero Vicente, fiel al compromiso que había adquirido, estaba dispuesto a luchar por ellos, creyendo que el amor podía superar cualquier obstáculo. Sin embargo, dentro de él algo empezó a ceder, una pequeña duda se instaló, como una sombra que no podía disipar. Vicente observaba el creciente éxito de Lara con una mezcla de orgullo y preocupación, mientras su universo parecía cada vez más lejano. En los días posteriores al gran desfile, los compromisos del diseñador se intensificaron, requiriendo más horas y dedicación casi exclusiva. Vicente, que siempre había sido el pilar silencioso a su lado, empezó a sentir el peso de la ausencia que, alguna vez ocasional, se había convertido en una dolorosa constante. Las noches solitarias se acumulaban, e incluso cuando Lara estaba físicamente presente, parecía como si su mente vagara por otra parte, en una esfera inalcanzable para él. Se esforzó por mantener el optimismo, creyendo que se trataba solo de una fase de transición. Una noche, mientras Lara se preparaba para una cena con inversores,
Vicente se acercó a ella para abrazarla, buscando un momento de intimidad que parecía cada vez más raro. «Estás hermosa, como siempre», murmuró. Ella sonrió pero miró hacia otro lado, con el rostro ligeramente tenso. «Gracias, cariño. No tardaré mucho esta noche», dijo, una promesa que Vicente ya había aprendido a no creer del todo. Esa promesa vacía resonó en su mente mientras la veía irse, sintiendo que un vacío cada vez más profundo se apoderaba de él. Los días siguientes trajeron consigo una serie de pequeños incidentes que despertaron la desconfianza de Vicente. Pequeños detalles, que antes pasaban desapercibidos, ahora parecían gritar. Una vez, cuando recogió su auto para llevarlo a inspeccionar, encontró un lápiz labial que no era el que Lara usaba habitualmente, un color fuerte y distintivo que nunca la había visto elegir. Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos paranoicos. Pero la imagen de aquel lápiz labial permaneció en su mente, como una marca, un recuerdo incómodo de algo que no quería creer. Intentando convencerse de que todo estaba bien, Vicente decidió planear un viaje romántico, un gesto para reavivar la llama entre ellos. Cuando le presentó la idea a Lara, ella dudó, argumentando que las exigencias de su carrera le impedían tomarse un tiempo libre, aunque fuera por unos días. «Después del próximo proyecto, prometo que podemos pensar en algo», afirmó, sonriendo, pero de una manera que él no pudo interpretar como genuina. El rechazo lo golpeó como una sutil puñalada, pero se repitió a cada momento, debilitando poco a poco la solidez de su mundo. Una tarde, al llegar temprano a casa, Vicente encontró a Lara hablando por teléfono, en voz baja, casi un susurro. Al notar su presencia, ella cortó la llamada rápidamente, en un tono formal que contrastaba con lo que él estaba acostumbrado a escuchar. Él la cuestionó a la ligera, evitando sonar invasivo, pero Lara se limitó a comentar que fue una llamada profesional, sin dar detalles. La excusa era plausible, pero Vicente se sintió extraño, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Los muros de confianza que sostenían su matrimonio parecían resquebrajarse y, a pesar de intentar ignorarlos, sabía que algo era diferente. Días después, Vicente fue invitado a un evento corporativo, donde estarían algunos de los nombres más importantes del sector de la moda, entre ellos Lara. Se sintió aliviado por la oportunidad de estar a su lado en un momento importante. Sin embargo, durante la noche parecía distraída, su mirada siempre vagaba hacia algún punto indefinido y, en ciertos momentos, parecía buscar a alguien entre los invitados. Trató de ignorarlo, con la esperanza de que fuera solo un reflejo del nerviosismo natural de estar entre personas influyentes. Sin embargo, la forma en que ella evitaba encuentros más íntimos, como un simple toque de manos, lo inquietaba aún más. El colmo llegó en una cena puntual, donde Lara estuvo acompañada de algunos de sus compañeros de trabajo. Vicente decidió recogerla al final de la reunión, queriendo aprovechar el trayecto para una conversación tranquila. Sin embargo, cuando llegó al restaurante, vio a Lara hablando de cerca con un hombre que no conocía, un extraño que se acercó a ella de una manera que le pareció demasiado íntima. Observó la escena desde lejos, paralizado, mientras intentaba comprender lo que sentía. Había algo en la forma en que Lara le sonrió al hombre, una suavidad que no había visto en mucho tiempo. En lugar de dirigirse hacia ellos, Vicente prefirió alejarse, negándose a creer lo que sus ojos le mostraban. Poco a poco el malestar se volvió insostenible. Comenzó a notar señales claras que nunca antes le habían llamado la atención, como el perfume diferente que impregnaba la ropa de Lara cuando regresaba a casa o las constantes excusas sobre reuniones nocturnas e imprevistos que nunca parecían resolverse. Vicente no podía ignorar la creciente sensación de que algo terrible se estaba desarrollando ante él, sin que él tuviera control alguno sobre la situación. La confirmación llegó un día cualquiera, cuando Lara había mencionado que pasaría la tarde con un cliente importante para cerrar un gran negocio. Sin embargo, una amiga en común, desconociendo la versión que Lara le había dado a Vicente, comentó casualmente que la vio en un elegante café de la ciudad en compañía de un hombre. Vicente ocultó el impacto de la revelación, pero su corazón se sintió aplastado por dentro, aplastado por la confirmación que tanto temía. Lo que había construido, el amor, la confianza, la vida compartida, todo parecía escaparse de sus dedos sin que él pudiera detenerlo. Vicente pasó la noche despierto, cada pensamiento lo llevaba a momentos felices que ahora parecían teñidos de incertidumbre y dolor. Cuando llegó Lara, él la miró fijamente, tratando de encontrar algún rastro de arrepentimiento o culpa en su rostro,
pero todo lo que vio fue una sonrisa falsa y distante. Sintió una ira silenciosa crecer en su pecho, una furia contenida que sabía que no podría permanecer allí por mucho tiempo. La semana siguiente, vencido por el dolor y la desesperación, Vicente decidió enfrentarse a Lara. Ya no quería vivir en esa agonía silenciosa, en ese mundo de dudas y desconfianza. Esperó hasta que ella regresó de otra cita, aparentemente exhausta, y la enfrentó directa y sin rodeos. ¿Hay algo que quieras decirme, Lara? Su voz sonaba tranquila, pero había un tono acusatorio que ella no podía ignorar. Por un momento, Lara vaciló y Vicente notó una chispa de miedo en sus ojos. Lara, continuó, si descubro que me has estado mintiendo, nuestra historia termina aquí. Ella miró hacia otro lado, murmurando vagas disculpas, pero Vicente sabía que eso era más que una respuesta evasiva, lo que temía era la confesión silenciosa. En las semanas siguientes, Vicente observó a Lara con una nueva mirada, como si intentara descifrar a un extraño dentro de su propia casa. Cada uno de sus gestos parecía un nuevo acertijo, cada mirada una pista no revelada. Esperó, con una mezcla de angustia y anticipación, el momento en que finalmente saldría a la luz la verdad. La tensión entre Vicente y Lara había llegado a un punto insoportable, transformando cada intercambio de miradas y cada silencio en batallas veladas. Vicente sabía que se acercaba la hora de la verdad, que el peso de la traición exigía una revelación más profunda, una explicación que justificara cada mentira, cada ausencia. Las noches de insomnio, las miradas vacías, las excusas mal formuladas, todo indicaba que algo aún más grande se cernía sobre ellos, como una tormenta a punto de estallar. Esa noche en particular, Lara llegó tarde, agotada y visiblemente molesta. Vicente lo esperaba en la sala, con la carta de divorcio ya escrita y reposando en el bolsillo de su abrigo, como una última carta. Entró con mirada aprensiva, dándose cuenta de que algo definitivo estaba por suceder. Se levantó lentamente, con los ojos fijos en ella, y una corriente eléctrica de angustia y ira fluyó entre ellos. No había vuelta atrás y ambos lo sabían. Lara, no creo que podamos vivir más así, dijo con voz firme pero llena de dolor. Ella permaneció en silencio, evitando sus ojos, como si estuviera buscando una salida que no existía. Por favor, dime la verdad ahora. Merezco saberla, continuó Vicente, acercándose a ella con una mezcla de urgencia y desesperación. Lara suspiró profundamente, como si el peso de meses de secretos finalmente estuviera a punto de ser liberado. Yo no planeé que las cosas llegaran a este punto, Vicente. Lo juro que no. Pero hay algo que debes saber antes de tomar cualquier decisión, dijo con la voz entrecortada y vacilante. Él frunció el ceño, esperando pero sin imaginar lo que ella estaba a punto de decir. Ella se acercó lentamente, sujetándolo del brazo, tratando de encontrar algún rastro de compasión en su mirada. Aquí hay más en juego de lo que piensas, comenzó con voz temblorosa. No se trata solo de un caso, es más que eso. Se trata de la empresa. Vicente se alejó con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿De qué estás hablando, Lara? ¿De la empresa? ¿Qué tiene esto que ver con lo que está pasando entre nosotros? Ella miró al suelo, incapaz de encontrar su mirada, y confesó con un murmullo apenas audible, necesitaba mantener a los inversores interesados. La imagen, las asociaciones, todo dependía de los sacrificios que tú tal vez no lo entienda. ¿Sacrificios? Exclamó Vicente, con la ira dominando ahora su voz. ¿Me estás diciendo que arriesgaste todo lo que tenemos, nuestro matrimonio, por un trato financiero? Lara retrocedió, sorprendida por la intensidad de su reacción. Era mucho más complejo que eso, Vicente. Ese hombre tiene una poderosa influencia sobre los inversores. Él exigió algo a cambio de asegurar el patrocinio, no fue mi intención, lo juro. Pero si no lo aceptara, toda mi carrera, todo lo que he construido, podría desaparecer en un instante. Vicente cerró los ojos, intentando absorber cada palabra, cada implicación. La conmoción fue profunda, un dolor crudo que parecía quemarle el pecho. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies al darse cuenta de que su esposa se había vendido en nombre de una ambición que apenas reconocía. Y luego elegiste el dinero. La fama. Lo elegiste a él, antes que a nuestro matrimonio, murmuró, con la voz quebrada.
Lara intentó tomarle las manos, pero él la apartó. Yo pensé que podría manejar esto por mi cuenta, sin que tú necesitaras saberlo. Quería protegerte a ti, a nuestra relación, proteger. Vicente la interrumpió, el dolor desbordando su voz. ¿Pensaste que nunca lo descubriría? ¿Eso podría mantenerme al margen mientras tú traicionas todo lo que construimos juntos? Lara rompió a llorar y finalmente permitió que el peso de la culpa cayera sobre ella. Sé que estuvo mal, lo sé. Pero no quería que eso destruyera todo. Creí que podía separar las cosas. La carrera, el matrimonio, pensé que podría manejarlo. Pero perdí el control. Vicente la miró con los ojos llenos de una tristeza implacable. No hay vuelta atrás, Lara. Este sacrificio que dices haber hecho, lo destruyó todo. Nada, absolutamente nada, vale el precio de una traición como esta. Confié en ti. Más que nadie, más que nada. Y lo destruiste. Lara cayó de rodillas, suplicando, tratando de aferrarse a cualquier fragmento de perdón que pudiera existir en él. Por favor, Vicente, no termines todo así. Lo lamento. Renunciaré a todo si es necesario. Simplemente no quiero perderte. La observó allí, en el suelo, la misma mujer que había amado ferozmente, ahora reducida a un reflejo roto de quien alguna vez fue. Vicente sintió que su corazón se hundía, su dolor era profundo, pero sabía que ya no había lugar para el perdón. Su voz era baja pero firme, sin lugar a dudas. Ya me has perdido, Lara. Y no es algo que puedas volver a comprar con arrepentimiento. Dejó el papel del divorcio sobre la mesa y se fue sin mirar atrás, mientras ella permaneció allí, sola, envuelta en el vacío que ella misma había creado. Vicente salió de la casa con pasos firmes, sin mirar atrás, llevando consigo un dolor tan intenso que parecía latir con cada latido de su corazón. El frío de la noche lo envolvió, pero fue incapaz de adormecer la mezcla de furia y desilusión que dominaba su mente. No estaba seguro de a dónde ir, su hogar, ese lugar que solía ser el refugio de todos sus sentimientos y alegrías, ahora no era más que un símbolo de traición y mentira. Caminó por las calles sin rumbo, tratando de comprender qué quedaba de la vida que tanto apreciaba. Cada paso parecía alejarlo más de la historia que habían construido juntos, una historia que ahora sabía que estaba basada en una ilusión. A medida que la noche se hacía más profunda, Vicente sintió que su ira se transformaba en algo más oscuro, un vacío que absorbía toda la vitalidad de su alma. Se preguntó cómo todo pudo desmoronarse tan rápido, cómo Lara pudo elegir sus propios intereses sobre el compromiso que se habían jurado el uno al otro. Había dentro de él una batalla entre el amor que aún sentía por ella, en algún lugar de su interior, y la implacable necesidad de justicia. Sabía que, cuando regresara a casa, ya no tendría fuerzas para vivir con los recuerdos grabados en cada rincón. Una vez decidido, se dirigió al apartamento de un viejo amigo, alguien en quien confiaba y que sabía que no lo juzgaría por el estado de devastación en el que se encontraba. Mientras tanto, Lara permaneció sola en el silencio opresivo de la casa. La realidad de la separación la golpeó duramente y el sentimiento de abandono la asfixió. Trató de encontrarle sentido a todo, de justificarse a sí misma que sus acciones eran el resultado de elecciones necesarias, que cada decisión había sido tomada con el objetivo de proteger algo más grande, pero, en el fondo, sabía que eso ya no era una decisión. Excusa. Le vino a la mente el rostro de Vicente, sus ojos llenos de dolor, decepción y, sobre todo, un dolor profundo que nunca imaginó causar. Deambuló por la casa, con los ojos fijos en las fotografías antiguas esparcidas por los estantes. Cada imagen les trajo un recuerdo de los momentos que habían compartido, los sueños que compartieron, los planes que hicieron juntos. Lara se sintió abrumada por el arrepentimiento. Con cada foto, cada rastro de recuerdo, su culpa se hacía más palpable, más densa, pesando sobre ella como una carga imposible de soportar. Se sentía pequeña, hundida en las consecuencias de sus propias decisiones, y cada objeto, cada rincón de ese lugar parecía hacer eco del error irreparable que había cometido. La noche se prolongaba y Lara intentó varias veces marcar el número de Vicente, pero su voz temblorosa y ansiosa solo encontró silencio al otro lado de la línea. Él era irreductible y, por mucho que su mente insistiera en buscar la manera de reconquistarlo, algo en ella sabía que esa separación era definitiva. El error cometido fue demasiado profundo y quizás, en el fondo, ya lo había asumido.
Cuando el amanecer dio paso al amanecer, Vicente aún no había regresado a casa. Pasó la noche repasando recuerdos, reflexionando sobre cada detalle de su relación con Lara, tratando de entender dónde habían empezado a desmoronarse las cosas. Sintió una tristeza abrumadora, un dolor que parecía envolver cada célula de su cuerpo, consumiéndolo lentamente. La frialdad que Lara había mostrado al ocultar su traición era algo que no podía entender. Sabía que no era solo el acto de traición física lo que lo destruía, sino el hecho de que ella había sido capaz de guardar un secreto tan doloroso durante tanto tiempo y con tanta calma. Vicente comenzó a cuestionar su propia capacidad para seguir adelante. Se enfrentó a un dilema complejo: encontrar una manera de rehacer su vida sin Lara o permitirse sucumbir a la amargura que crecía en su pecho. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre justo, honesto y fiel a sus valores, pero ahora esos mismos valores parecían volverse en su contra, exigiéndole enfrentar una realidad que nunca quiso. Había algo dentro de él que clamaba venganza, pero Vicente luchó por no ceder ante la oscuridad. A cada minuto intentaba recordar el hombre que era antes de la traición, pero la sombra de las mentiras lo perseguía, haciendo del proceso de curación una tarea ardua. En los días siguientes, Lara comenzó a vivir un aislamiento autoimpuesto, evitando el trabajo, las llamadas de amigos y cualquier recuerdo de la vida que tenía antes de que todo colapsara. Su teléfono sonó incesantemente, pero ella lo ignoró, hundiéndose cada vez más en el abismo de sus propios errores. Sin Vicente a su lado, la vida parecía haber perdido su sentido y finalmente comprendió que las decisiones que había tomado no le reportaron el éxito ni el reconocimiento que imaginaba. En cambio, estaba sola, sin el apoyo del único hombre que realmente la había amado por lo que era, no por lo que representaba. Mientras tanto, Vicente intentaba volver a su rutina, pero cada lugar, cada rostro familiar, parecía recordarle lo que había perdido. En un intento por aliviar el dolor, comenzó a dedicarse obsesivamente al trabajo, llenando cada minuto de sus días con compromisos y tareas, pero, al final de cada jornada, el vacío permanecía. Sus noches fueron de insomnio, llenas de dolorosos recuerdos que lo perseguían y le hacían revivir incansablemente la escena en la que se enfrentó a Lara y descubrió toda la verdad. Lara, por su parte, ya no pudo soportar más el peso del arrepentimiento. En un último acto de desesperación, decidió escribirle una carta a Vicente, esperando que, al leer sus palabras, comprendiera la profundidad de su remordimiento. Derramó todo lo que sentía, cada excusa, cada motivo que la llevó a hacer lo que hizo. Sabía que la posibilidad de que él leyera siquiera la carta era mínima, pero fue la única manera que encontró de pedir perdón, de liberarse, al menos un poco, del peso que llevaba. Cuando Vicente recibió la carta, dudó antes de abrirla. Su primera reacción fue rechazar cualquier intento de reconciliación, de contacto. Pero, al final, decidió leerlo, tal vez en busca de un cierre a esa historia que todavía parecía abierta en su corazón. Cada palabra era una espada que cortaba profundamente, reabriendo heridas que apenas había comenzado a sanar. Pero al mismo tiempo, la lectura le dio una amarga comprensión de la naturaleza humana y de cómo el amor, cuando se mezcla con la ambición y el egoísmo, puede convertirse en una trampa cruel. Aún así, incluso ante el pedido de perdón, Vicente supo que su camino ahora era otro. Había dejado atrás una parte de su vida, un capítulo que nunca podría reescribirse. Su desafío ahora era encontrar una manera de seguir adelante, de redescubrir quién era, separado de la identidad de marido y pareja. El final de este viaje estaba cerca, pero, antes, necesitaría afrontar el enfrentamiento final, el momento en el que por fin cerraría el libro de su historia con Lara, dejando el pasado donde le correspondía y, quién sabe, haciendo espacio por algo nuevo. Meses después de la separación, la vida de Vicente había cambiado drásticamente. Seguía centrado en el trabajo y, aunque todavía cargaba con las cicatrices de la traición, había construido una rutina sólida, una base sobre la que intentaba reconstruir su propia identidad. Amigos y colegas notaron su expresión más cerrada, sus sonrisas contenidas, pero pocos sabían la profundidad del dolor que aún cargaba. Para él, empezar de nuevo significó no solo seguir adelante, sino encontrar un propósito que lo alejara de las sombras del pasado. Un día, mientras caminaba, Vicente recibió una llamada inesperada. Era un conocido que trabajaba en el sector de la moda y el diseño. Hubo un evento en el que también estaría presente Lara, una exposición donde intentaba reconquistar inversores y retomar su carrera. Dudó, pero decidió asistir, sintiendo que este podría ser el final de un ciclo,
un último adiós silencioso al pasado. En el evento, Vicente la vio de lejos. Lara lucía una sonrisa discreta, pero su expresión había cambiado, los rastros de confianza en sí misma habían sido reemplazados por un aire de resignación y una melancolía que nunca hubiera imaginado ver en ella. Los ojos de Lara se encontraron con los suyos por un breve momento. Parecía querer acercarse, pero vaciló, como si supiera que ya no había lugar para ningún intento de reconciliación. Sin intercambiar palabra, se miraron de lejos, y en ese momento Vicente sintió una extraña paz. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, había algo dentro de él que se había liberado. Era como si, por fin, pudiera dejar atrás los restos de un pasado que, por doloroso que fuera, ahora pertenecía a una parte cerrada de su vida. Él la miró con una mezcla de compasión y desapego, sabiendo que el amor que una vez sintió se había transformado en algo irreconocible, un capítulo cerrado para siempre. Al salir del evento, Vicente sintió una ligereza que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Esa noche, sentado solo en un café, se dio cuenta de que había encontrado un nuevo comienzo. No fue un nuevo comienzo inmediato, sino más bien un alivio que finalmente nos permitió mirar hacia el futuro con esperanza. Su vida había quedado destrozada por la traición, pero el tiempo y la distancia le habían permitido comprender la profundidad de su propia fuerza, su capacidad para seguir adelante y redescubrirse a sí mismo como un hombre independiente de la historia que había vivido con Lara. Para Lara, el resultado fue más oscuro. Sin el apoyo de Vicente y con su reputación empañada por el escándalo de las trampas, enfrentó grandes dificultades para reconstruir su carrera. Los inversores, al enterarse de sus elecciones personales y profesionales, se alejaron poco a poco y el círculo social que tanto valoraba pareció desmoronarse. Lara se encontró sola, aislada, con la sombra de sus propios errores cobrando un alto precio. Finalmente comprendió que el éxito que buscaba a cualquier precio nunca reemplazaría la solidez de una relación verdadera y que los sacrificios que hacía no le traían más que soledad. Aquel acontecimiento marcó para ella el último aliento de una carrera que, un día, había creído que sería su mayor triunfo. Cuando regresó a casa esa noche, reflexionó sobre todo lo que había perdido, no solo el amor de Vicente, sino también el respeto por ella misma. La realidad la aplastó, y el vacío que dejó la ausencia de Vicente fue un recordatorio constante de que, por mucho que lo intentara, nunca podría reescribir su historia ni recuperar lo que había perdido. Vicente, en cambio, retomó su vida con serenidad. Encontró fuerza en viejas amistades, se dedicó a nuevos proyectos y, poco a poco, creó nuevos recuerdos, ahora sin el peso del pasado. Sabía que las cicatrices de la traición nunca desaparecerían por completo, pero también sabía que le habían dado una nueva perspectiva, una sensación de libertad y autonomía que nunca había experimentado. Continuó su viaje con un sentido renovado de quién era, sabiendo que a pesar del dolor, la experiencia lo había transformado profundamente. Y así, los dos siguieron caminos opuestos, marcados para siempre por las decisiones que tomaron y las inevitables consecuencias de sus acciones. Si llegaste hasta aquí, comenta qué te pareció la historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias impactantes como esta. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa, estamos aquí para mostrarle cómo la infidelidad puede destruir vidas y el valor de las relaciones basadas en la confianza y el respeto.